Mi nombre es Cristina Ambrosini, trabajamos en CBC, en la cátedra de IPC, o sea, Pensamiento Científico, que es Epistemología y Biología, con la cátedra de Manuel Alonso. Entonces, hace muchos años que trabajamos juntos y buscamos siempre tener materiales comunes, coordinar entre epistemología y biología y sobre todo buscando aspectos éticos para tratar, porque nos parecen que este tipo de conflictos o de problemas son muy buenos para marcar situaciones importantes para la formación de los chicos, ¿no? De los futuros profesionales. Entonces vimos con un caso que es el caso azul. El caso azul, a ver, ¿querés que lo abra? A ver si me lo podés ampliar. El caso azul es algo que ocurrió en nuestro país en el año 86, creo que es, 86, donde un biólogo argentino se enteró de una investigación aberrante que se estaba usando a personas sin permiso para experimentar en un virus recombinante, es decir, un virus que es una mezcla de dos virus y que se vino acá al campo argentino a probarlo en vacas. Y sin tener ningún tipo de resguardo bioético, que para la época era todo novedades biotecnológicas, pero ya había normativas, aunque en nuestro país todavía no tanto. Entonces, acá ponemos la cara de David, porque nos parece que ejemplifica lo que hizo Mauricio Seidel-Fischer, que es el biólogo argentino que denunció, no denunció directamente, pero sí hizo ver a sus colegas argentinos qué es lo que estaba pasando, y ahí se desató un gran escándalo de dimensiones internacionales y demás. ¿Cuál es la palabra? ¿Ese? Ah, bueno, gracias. Bueno, los involucrados son estos dos. Este es Mauricio Seidel-Fischer, que actualmente es director de una farmacéutica que produce monoclonales en la Argentina. Él siguió, aunque se cortó su carrera académica con esto, porque perdió su beca postdoctoral que estaba haciendo en Estados Unidos, bueno, afortunadamente no se cortó su carrera como biólogo y pudo seguir progresando. Y como no teníamos elementos para reconstruir el caso que sí conocíamos, vimos con él, le dimos un reportaje, él tenía guardado todos esos materiales que nunca más nadie le había preguntado nada, entonces explotamos ese caso. Es el otro personaje, Ilan Koprowski, que era el director del Instituto Wistar, que era el que mandó a hacer el experimento. Y entonces, bueno, se dio ahí un enfrentamiento porque al él enterarse de lo que había pasado, de lo que estaba pasando en su país, él estaba en el Instituto Wistar en Estados Unidos, al enterarse, bueno, intervinieron las autoridades, prohibieron todo, y entonces este señor le reprochó a Mauricio Seidel-Fischer que había cometido como una especie de delito en contra de la humanidad, porque había hecho que se cayera un experimento importante para la humanidad, ¿no? Y bueno, y él lo que dijo, mire, el experimento estaba mal, o sea, se cayó, yo no tengo el poder de hacer caer un experimento. Lo que sí es que bueno, los resultados para él fue perder su beca postdoctoral, porque le echaron del Wistar, no lo dejaron entrar más. Entonces, acá hay algunos datos, el experimento realizado en el CEPANCO, es un instituto de zoonosis de la localidad de Azul, que dependía de la Organización Panamericana de la Salud, es decir, no se estaba haciendo en un oscuro laboratorio, se estaba haciendo en el nivel más alto de la ciencia de la biología internacional. Inoculación de un virus recombinante en vacas, exposición a trabajadores que no estaban informados de ser parte del experimento, bueno, prohibición por parte de las autoridades nacionales cuando se enteraron del estado de indefensión en el que estaban los ordeñadores de esas vacas, que estaban a campo abierto, y el experimento era ver qué pasaba con eso, ¿no? Que era una cosa sumamente peligrosa. Investigación en el Senado de los Estados Unidos, donde paradójicamente Argentina no mandó representantes, es decir, Estados Unidos lo vio como una grave falla
y hizo una investigación a nivel del Senado y Argentina no se dio por enterada. El voto argentino a favor de la reelección del director de la Organización Panamericana de la Salud al año siguiente de que ocurriera esto, es decir, Argentina volvió a votar al mismo director del instituto donde había pasado esto. En Argentina no pasó nada, y el caso quedó ahí en las sombras. Entonces, del reportaje ese, lo que hicimos es una elaboración de materiales que apareció en el cuaderno de UBA 21. En ese entonces yo estaba a cargo de la materia IPC para UBA 21, publicamos el reportaje y luego, al año siguiente, invitaron a Mauricio en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Lidia Galagoski, a dar una conferencia. De esa conferencia salió un video. Bueno, la entrevista fue publicada, de eso salió un video que pusimos como inicio para los alumnos en el foro de presentación de la materia, y durante la primera semana trabajaban solo ese caso. Es decir, nos pareció que para entrar a los problemas de la epistemología hay que ver qué es lo que está en juego, que no están en juego solo cuestiones metodológicas, sino que también hay cuestiones que hacen a la formación como ciudadano también. Y bueno, de ahí ese foro tuvo más participación que lo que después pasaba en el resto de la materia, porque se enganchaban mucho en ver, evaluar cómo había sido esto y demás. Luego elaboramos este libro, que es el libro que usamos actualmente en IPC, donde reforzamos la idea de epistemología y ética en esta doble ¿no? Que la epistemología no es el tema de la teoría por un lado y los valores o la evaluación de para qué se hace esa ciencia por el otro, sino un involucramiento. Y bueno, pusimos que entre uno de los casos a revisar el caso de Azul, donde hay también un análisis en la parte de ética y ciencia, y por otro lado también lo siguió viendo Manuel Alonso por los temas de involucramiento de la biología. Lo que es un libro muy interesante que nosotros descubrimos después es que se publicó en la Universidad de La Plata este libro, que es de Alberto Echazarreta, dice Virus Azul y otras experiencias ilegales en nuestro país, la trilogía de la deshumanización. Es decir, no fue el único caso, después hubo otros casos también de este tipo, y Echazarreta, que lamentablemente falleció por lo que nos enteramos por internet, después de la publicación de este libro en 2014 creo, él es el que hizo el seguimiento médico de los ordeñadores, porque los ordeñadores estuvieron expuestos a ese virus exótico y cuando todo cayó tuvieron, claro, una situación muy traumática, entre otras cosas, porque los veían como apestados de algo peligroso, no conseguían trabajo, fueron, o sea, como que quedaron muy mal, aparte de que fueron víctimas de una exposición a una experimentación peligrosa, sin ser ellos. Lo único que les llamaba la atención, por lo que dice acá Echazarreta, es que ellos trataban a las vacas, los habían contratado para ordeñar vacas y cuidarlas, y cuando venían los científicos del Chepancho venían vestidos con escafandras como si fueran astronautas, ¿no? Porque entonces eso les había llamado la atención, pero nadie le había dado nunca explicaciones hasta que se cerró el caso y quedó todo en la nada. Bueno, acá vemos a dos representantes como epistemólogos de dos posiciones frente a este tipo de cuestiones. Uno, Mario Núñez, que sostiene que ética y ciencia son cosas distintas, que la ciencia es como, acá dice, solo procura conocimiento, mientras que el conocimiento no se aplique a fines buenos o malos, es neutral, o sea, el conocimiento neutral. Como ya se ha dicho, la ciencia básica es como un cuchillo, puede cortar una zanahoria o una cabeza humana. De eso no se encargan los científicos, de eso se encargan otros.
agentes sociales, los políticos, bueno, los sociólogos, a la gente que hace ética y que no sabe nada de ciencia, entonces hace esto. Entonces dice, bueno, los científicos pueden diseñar fertilizantes, protectores, medicamentos, analgésicos, pronunciados o campos de exterminio. O sea, puede llegar, bueno, puede utilizarse para todo esto. Dice, los científicos aplicados, los tecnólogos, bueno, ellos sí serían otra especie, ¿no? Que pueden aplicar para el bien o para el mal. Esa idea de que la ciencia es neutra, es objetiva, es siempre buena, y después están otros que deciden qué hacer con eso. Gregorio Klimovsky es otro representante también de esta idea. Dice lo mismo, en vez de un cuchillo es un martillo, la ciencia martillo se llamó este debate. Un martillo puede usarse para clavar clavos y contribuir a la construcción de la casa, también puede usarse para romper cráneos. La elección nada tiene que ver con la ciencia. Entonces, esta epistemología que sostiene muy fuertemente la idea de una ciencia neutral, por supuesto, es motivo de debate, de fuertes debates. En los años 90 se dieron estos debates en Argentina y en varias otras partes del mundo también, acerca de lo que acá se lo llamó la ciencia martillo, ridiculizando esa imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, Enrique Marín, que fue un exponente de esta, digamos, de contraargumentos sobre la ciencia martillo, dice, la respuesta de los partidarios a la ciencia martillo corren así. El cientista se pondrá en una habitación del guardapolvo del metodólogo para expedirse sobre la bondad de los procedimientos inferenciales y empíricos puestos en juego en la elaboración de teorías, cuyas únicas condiciones de aplicabilidad son la muerte de los hombres y la salvación de los egipcios. Pero porque acá está diciendo, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, a un científico que se le pide producir un gas donde mueran las personas pero queden los edificios en pie, ¿no? Entonces dice, bueno, este científico, vestido de científico, elaboraría su teoría para eso. Después pasaría a otra habitación donde ya como ciudadano, entonces opinaría sobre esa aplicación. Y es una imagen verosímil porque se expedirá como hombre ético acerca de la función, el modo de producción, circulación y consumo de productos. Entonces, la afirmación de Enrique Marín es como sostuvieron Bachelard, Althusser o Ulises Moulinet, esta teoría incluye sus condiciones de aplicación en su aparato conceptual. Es decir, no se puede ya pensar que el científico es como alguien que está en un lugar haciendo ciencia y en otro lugar está la aplicación. Hoy en día partimos de una concepción de la producción científico-tecnológica como una empresa. Es decir, hay una empresa científico-tecnológica que es subsidiada desde muchos lugares del aparato productivo, muchas veces de los aparatos bélicos, de los estados, donde ya no tiene, en la práctica, no tiene sentido la distinción entre ciencia pura, ciencia aplicada, ciencia por un lado, tecnología por el otro, y entonces es importante, en vista de esta situación, enfrentar la tesis de la neutralidad valorativa de la ciencia para la formación de futuros científicos y tratar de mostrar más bien cuáles son las prácticas actuales, cómo está metido el aparato productivo dentro de la producción científica, quién subsidia, por ejemplo, es muy importante, y todo eso en vista a destruir lo más posible esa idea de la ciencia martillo, porque justamente es la imagen en la que el científico queda inerme, o sea, es usado como un instrumento. Y justamente eso es lo pernicioso, pensar que un científico es solo un tecnócrata, es solo un instrumento que aporta conocimiento para que otros elaboren las cosas y decidan cómo se usan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la pregunta esta, ¿no? ¿Qué debo hacer? Sabemos que un caso como este produce antipatía, o sea, no se puede hacer ese tipo de cosas. Quizás sea ese sentimiento
una buena guía para la toma de decisiones y bueno, después de esto, considerar que es algo que está siempre en construcción, la elaboración de códigos, ¿no? Y bueno, tratar de transmitir esas ideas en la etapa de formación de los futuros científicos. Bueno. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Sí. ¿De qué manera se trata específicamente, cómo lo tratan ustedes específicamente? Sí, bueno, a través de la elaboración de materiales, porque, por ejemplo, estos son materiales impresos, entonces a partir de lo impreso se hacen actividades. En este libro, que fue del año 2014, estaba solo el reportaje a Mauricio Segler-Schiffer y una que se llamaba actividades para pensar, reflexionar acerca de la ciencia. En este libro está puesto en la parte de ética y ciencia, o sea, cuál sería el vínculo de la ciencia con la sociedad y cuáles son esos debates que en nuestro país han sido debates señeros en el mundo, con personajes como Barsaschi, Sábato, Ernesto Sábato y Jorge Sábato. Entonces tenemos una cantidad de materiales ahí en este capítulo para poder ver desde la epistemología, que es lo que se debatió en los años 60, en los años 90, y bueno, y actividades. Y después, como material audiovisual, lo que tenemos es lo que se grabó en la exposición que hizo el 9 de abril de 2014, fue el 2014, Mauricio Segler-Schiffer, que dio una exposición en Exacta donde bueno, él contó su experiencia. Entonces, para nosotros, ¿por qué es importante haber contado con la experiencia de él? Porque él es un científico que se involucró en algo que no le incumbía directamente, porque él estaba en ese experimento involucrado. Él estaba investigando cáncer y esto era rabia, pero se enteró y se sintió interpelado a tener que hacer algo porque era algo que estaba ocurriendo en su país y le pareció que, dadas las condiciones en que las pocas normativas, por lo que se veía, no se había tomado ningún recaudo, no existieron consentimientos informados, nada de eso. Hoy en día se avanzó mucho sobre, está el ANMAT, o sea, hay muchos organismos que regulan estas cosas. En esa época no, y se abusó de eso. Y bueno, y sensibilizar a la gente acerca de que estas cosas ocurrieron, y lo peor es que siguen ocurriendo. Ese es el tema. Es decir, no estamos hablando de un pasado lejano donde hubo algo que quedó como un dato histórico. Lo que ocurrió no tuvo sanción. Acá en el libro de Chazarreta hay entrevistas a otras biólogos que intervinieron en el seguimiento del caso en el Instituto Pasteur. Los sueros con la sangre de los ordeñadores se descongeló, un laboratorio se prendió fuego, o sea, pasaron todo tipo de cosas donde no hubo ninguna sanción. Entonces, como no hubo ninguna sanción, por lo menos que haya una memoria del caso, como para decir que eso que pasó, que no es una ficción, pasó, puede estar pasando todavía, o puede volver a pasar si no hay un control social. Eso era como la problemática de los agrotóxicos está fuertemente relacionada, o sea, con el mismo caso de la forma en que se tratan los agrotóxicos. Sí. Un caso muy potente para trabajar también desde la ciencia. Claro. Las investigaciones. Bueno, lo que pasa es que cuando ella dice... A favor de la, ¿no? Claro, porque uno puede transmitir esa imagen de la ciencia como algo bueno, que es bueno, y que efectivamente es un aporte a la humanidad y que tiene un grado de que la búsqueda de la verdad es buena, pero lo que vemos es que también hay metido un aparato científico, tecnológico y político y económico atrás de las investigaciones por las búsquedas de réditos económicos
de lo que se consiga, que hace preocupante y que hace también necesario el control social. Desde la universidad, propiciar la idea de que son los científicos los que tienen que tienen que estar involucrados en tomas de decisiones, porque justamente son los que saben cuáles son los peligros, qué es lo que está en juego y demás. Buenos días. Sí. Bueno, me parece muy interesante de la problemática y todo Sí. los impactos sociales que ha tenido. Pero un poquito de dificultad con los conceptos. Sí. Se habla de epistemología, Sí. en realidad hablan de sociología. ¿De qué? De sociología de la ciencia. Ajá. Pues, desde el punto de vista conceptual, como que epistemología viene del término epistémico, el conocimiento viene desde esa perspectiva. Cuando se habla de conocimiento epistémico, la ciencia, efectivamente, es así como la teoría. O sea, la ciencia no se preocupa por los aspectos de los usos y de las consecuencias sociales de la producción de la ciencia. Esa es una perspectiva, perdón. No, pero es una perspectiva. La EBUC es una perspectiva más dentro de toda la sociedad. Bueno, aquí hay una dinámica muy interesante de contradebate, ¿no? Pero, entonces, estoy hablando en términos conceptuales, ¿no? Es una cuestión interesante, pero no tiene nada que ver con el conocimiento, ¿sí? Con la lógica. Entonces, hay muchas personas que hacen este tipo que se confunden los conceptos. La feriado, el mismo y eso viene desde la tradición del pop. Pero hay una diferencia importante, porque cuando tú vas a un laboratorio y trabajas con un científico, el científico en realidad es un modelo. El científico muchas veces no toma la decisión. Entonces, es simplemente... Lamentablemente, hay una proletarización de la producción. Entonces, pues... Está alienado en su propio trabajo y eso hay que... O sea, eso no es un dato de la naturaleza que está ahí, contra eso hay que actuar. O sea, que el científico está ahí alienado en lo que está haciendo, hacelo, pero vos no participás, vos no sabés para qué va a servir, ¿verdad? Sí, está bien, pero eso es sociología. Es simplemente una dificultad que tenemos con la aplicación del concepto epistemología y se hace sociología. ¿Puedo? Me solidarizo un poco acá con la reacción que hubo, porque claro, es decir, este es un modelo de qué es la ciencia, es un modelo. Nosotros estamos adhiriendo en esto, en este enfoque, el hecho de involucrar epistemología y ética, estamos como partiendo de otros presupuestos. Por ejemplo, de la noción de episteme de Foucault, sin ir más lejos, que es algo que está bastante expandido. Entiendo que no te guste, o que vos lo consideres un error, es decir, vos estás en la teoría correcta y los demás son errores. No, simplemente... No sé, lo que vos dijiste. No, porque hablé del concepto. Por eso, vos tenés el concepto correcto y los otros son desviaciones. No podría aportar, porque todo me parece bien con lo que dice, me parece. No comparto lo que me parece, pero me parece que lo que él dice es que en realidad lo que vos estás haciendo, o lo que el grupo está haciendo en relación a la enseñanza, no es trabajar tópicos epistemológicos, sino tópicos de la naturaleza de la ciencia. La naturaleza de la ciencia trabaja muchas más cosas que solo la epistemología. Claro, bueno, pero esa división de tareas, la epistemología se ocupa solo de la justificación de teorías y solo de los procedimientos inferenciales y solo de eso, y es como una especie de marco regulador de qué cosa es ciencia y qué cosa no es ciencia. Viendo eso es un modelo, es el modelo de, podríamos decir, en el siglo XX, de lo que, bueno, algunos llaman Hilary Putnam llama la concepción heredada, es decir, el enorme paquete de los justificacionistas y normativistas de la epistemología, que sería el Círculo de Viena hasta Popper, que para mí son enormemente respetables como posición porque han logrado solidificar un concepto de qué es la epistemología. Ahora, ese es un modo de ver las cosas.
Hoy en día hay enormes debates de distintos lugares, porque a esa posición ya en los años 60 se la llamó cientificismo. ¿Qué quiere decir cientificismo? No es nada malo decir cientificismo. Quiere decir que vos recluís los problemas de la ciencia a los procedimientos inferenciales, a los métodos. Y todo lo demás se lo dejás a otras disciplinas. ¿No es cierto? Está bien, ese es un modo de entender las cosas. Por ejemplo, en este libro, el hecho de que ya involucremos a la epistemología con la ética y con los valores y con la búsqueda de una axiología de la ciencia, de poder armar una axiología de la ciencia, porque si no tenés un campo borrado, la epistemología ahí no se mete. ¿Y por qué no se va a meter? Si justamente en las formas actuales de producción científica tecnológica hay que meterse. ¿Por qué hay que meterse? Porque está en juego, como en este caso, la salud de las personas, la vida de las personas, la preservación de un medio ambiente, y a veces esta mirada tan sesgada y tan cerrada solo a lo que tiene que ver con hacer el experimento en una caja cerrada, que puede ser peligroso. O sea, más allá de que teóricamente no coincidamos, socialmente es peligroso, porque deja fuera al científico, y el científico es el que sabe. Vamos, yo no estoy en contra yo valoro mucho lo que simplemente creo que